¿Qué carajos es un terian? ¿Son enfermos mentales? Esas y otras preguntas rondan por internet. Es por eso que en este video vamos a analizar este fenómeno sin romantizar esa conducta pero tampoco satanizarla. En los últimos años, Internet ha permitido que identidades, subculturas y formas de expresión antes invisibles encuentren espacio para manifestarse. Entre ellas aparece un término que genera curiosidad, incomodidad o confusión según quien lo escuche: los llamados terian. Pero antes de reaccionar, es necesario entender de qué hablamos realmente. El término terian, derivado de la palabra griega trión, que significa bestia o animal, se utiliza para describir a personas que experimentan una identificación profunda con un animal no humano como parte de su identidad subjetiva. Esto no implica necesariamente creer que su cuerpo físico sea animal ni una negación literal de la biología. En muchos casos se trata de una vivencia interna, simbólica o psicológica que puede expresarse de diversas maneras, desde lo espiritual hasta lo identitario. El fenómeno comenzó a visibilizarse en comunidades digitales durante los años 90, especialmente en foros y espacios online donde personas compartían experiencias similares. Con el tiempo, la expansión de redes sociales amplificó el alcance del concepto, generando tanto comunidades de pertenencia como reacciones críticas externas. Desde la psicología, este fenómeno puede analizarse desde múltiples ángulos sin necesidad de patologizar automáticamente ni de validar acríticamente. Algunas interpretaciones lo relacionan con procesos de construcción de identidad, especialmente en etapas de desarrollo donde el individuo explora su autopercepción, o con mecanismos simbólicos que permiten expresar rasgos de personalidad, emociones o formas de relación con el mundo. La identificación puede funcionar como metáfora personal, narrativa interna o forma de autoexplicación. En otros casos, puede vincularse con experiencias de alienación social, búsqueda de pertenencia o necesidad de diferenciación. Esto no significa que exista una única explicación clínica universal, ni que todos los casos deban interpretarse bajo el mismo marco. La diversidad de experiencias dentro del fenómeno impide reducciones simples. Desde la sociología, el análisis se desplaza hacia el contexto cultural que permite su emergencia. Las comunidades terian suelen surgir en entornos digitales donde las identidades se construyen colectivamente y encuentran validación entre pares. Internet facilita la creación de microculturas que desafían normas tradicionales, generando espacios donde la identidad puede ser experimentada, negociada y compartida. Esto también refleja una característica de la modernidad tardía: la fragmentación de las identidades y la creciente importancia de la autodefinición frente a categorías sociales rígidas. Pero esta visibilidad también provoca tensión social. Cuando una identidad desafía expectativas normativas sobre lo humano, lo corporal o lo racional, inevitablemente genera rechazo o incomprensión en sectores más amplios de la sociedad. Esta fricción no es exclusiva de este fenómeno. Forma parte del choque recurrente entre nuevas expresiones culturales y estructuras sociales establecidas. Desde la filosofía, la cuestión puede llevarnos aún más lejos. Plantea preguntas sobre qué significa ser humano, dónde se trazan los límites de la identidad y hasta qué punto el yo está definido por el cuerpo, la conciencia o la narrativa personal. Tradiciones filosóficas han discutido durante siglos la relación entre naturaleza y cultura, esencia y autodefinición. Sin necesidad de aceptar o rechazar la experiencia terian, su existencia invita a reflexionar sobre la construcción del sujeto y la elasticidad del concepto de identidad. Ahora bien, mantener una mirada analítica implica también reconocer la importancia del equilibrio crítico. Ni la romantización ni la demonización aportan comprensión. Idealizar cualquier fenómeno impide examinar sus complejidades, mientras que reducirlo al ridículo o al rechazo automático bloquea el análisis informado. La posición reflexiva exige observar, contextualizar y evaluar sin convertir la discusión en caricatura. En definitiva, el fenómeno terian no es simplemente una curiosidad de Internet ni una categoría que pueda resolverse con etiquetas rápidas. Es un ejemplo de cómo identidad, cultura digital, psicología individual y debate filosófico pueden entrelazarse en formas que desafían nuestras nociones habituales de normalidad. Y quizá el valor más relevante de analizarlo no esté en tomar partido, sino en utilizarlo como punto de partida para pensar, críticamente, qué entendemos por identidad, pertenencia y humanidad en una era donde esas fronteras se vuelven cada vez más difusas.
Si profundizamos aún más en el plano psicológico, la pregunta deja de ser simplemente qué significa identificarse de esa manera, y pasa a ser por qué ciertas personas, especialmente en la adolescencia o incluso en la adultez, encuentran sentido en esa forma de autopercepción. Para empezar, hay que comprender que la construcción de identidad es uno de los procesos centrales del desarrollo humano. Durante la infancia tardía y la adolescencia, el individuo atraviesa etapas donde explora roles, símbolos y narrativas internas para responder a una pregunta fundamental: ¿quién soy? La psicología del desarrollo describe este período como una fase de experimentación, donde probar distintas formas de identificarse no necesariamente implica fijación permanente, sino búsqueda y ajuste. En ese contexto, la identificación simbólica con animales puede funcionar como vehículo psicológico. Los animales representan arquetipos culturalmente cargados: fuerza, independencia, astucia, libertad, y adoptar esa narrativa puede ofrecer al individuo un lenguaje emocional que aún no logra expresar de otra manera. No se trata necesariamente de rechazo de la humanidad propia, sino de encontrar una metáfora que permita organizar la experiencia interna. Otro elemento relevante es la regulación emocional. Algunos estudios psicológicos han observado que las construcciones identitarias simbólicas pueden actuar como estrategias de afrontamiento frente a estrés, aislamiento o sensación de incomprensión social. Cuando la persona siente que su identidad no encaja en categorías disponibles, la creación o adopción de nuevas narrativas puede aportar coherencia y sentido subjetivo. Esto no implica automáticamente disfunción. Puede ser tanto adaptación exploratoria como señal de tensiones internas, dependiendo del caso. En el plano social y cognitivo, también interviene el fenómeno de pertenencia grupal. La mente humana busca afiliación, reconocimiento y validación. Las comunidades que comparten experiencias similares ofrecen marcos interpretativos que refuerzan ciertas percepciones personales. Este proceso es bien conocido en psicología social. La identidad individual se moldea en interacción con el grupo. Lo que comienza como exploración personal puede consolidarse mediante refuerzo colectivo. Ahora bien, cuando observamos el fenómeno en adultos, la lectura psicológica se complejiza. A diferencia de la exploración adolescente, en etapas posteriores puede relacionarse con necesidades más profundas de coherencia narrativa personal. La identidad humana no es estática. Se reconfigura ante experiencias de vida, crisis existenciales o procesos de autointerpretación. Algunas personas integran estas identificaciones como elementos simbólicos estables dentro de su autoconcepto, mientras que otras las experimentan de forma transitoria. Desde una perspectiva clínica responsable, lo crucial no es la etiqueta en sí, sino el impacto funcional. La psicología contemporánea evalúa la salud mental no por la singularidad de una identidad, sino por su relación con el bienestar, la adaptación y la capacidad de interactuar con la realidad cotidiana. Una identidad simbólica puede ser neutra o incluso adaptativa en algunos contextos, y problemática en otros, dependiendo de factores individuales y del grado de interferencia en la vida diaria. Finalmente, este análisis revela algo más amplio sobre la mente humana. La identidad no es simplemente un dato biológico, sino una narrativa construida entre biología, cultura y experiencia personal. Explorar identidades alternativas, sean temporales, simbólicas o duraderas, es parte de la capacidad humana de imaginarse a sí misma. Lo que varía es la profundidad, la función y el significado que esa exploración adquiere para cada individuo. Comprender esto no exige aprobación ni rechazo automático. Exige reconocer la complejidad psicológica que subyace a los comportamientos humanos, especialmente en etapas donde la identidad está en formación o en reconstrucción. Y quizá la pregunta más interesante no sea por qué alguien adopta una narrativa distinta, sino qué necesidades internas, emocionales o sociales esa narrativa está intentando articular. Con esto no trato de decir que estas conductas deban normalizarse y romantizar, sino de comprender por qué surge este fenómeno. La solución no es patear a un Terian, pero tampoco creer que esa conducta es buena o mala. La pregunta no es el qué sino el por qué. Ya que el tetianismo en la adolescencia puede reflejar una máscara social, una forma de sentirse aceptable en un entorno que lo haga sentir que como humano jamás será visto, y en donde decir que se autoidéntica como un perro podrá al fin ser visto. Este fenómeno no busca aceptación ni rechazo, busca comprensión, por ende no hay que atacar a el Terian, sino a las variables que hacen que éste se manifieste.
El día en el que ataquemos las variables y no a la persona, el fenómeno desaparecerá, no porque sea malo, sino porque dejará de ser necesario.